Bueno, cualquier cosa me vas comentando. Pero bueno, como ya habéis presentado, soy Nathan Contegra, que hoy os voy a contar un poco, ya no solo People Analytics, sino también me está pasando ahora que también es parte de mi historia. Y al cabo, ha sido mi primer trabajo profesional en el Departamento de Recursos Humanos y poder aplicar ya mis conocimientos, que son más técnicos, más de informática. En el que yo soy honesto, antes de entrar aquí solo pensaba que hacíamos nómina y reclutamiento, pero ahora me doy cuenta que es muchísimo más. Y la verdad es que fantástico poder decir que soy parte también de este tipo de departamento y participar con todos. Así que bueno, sin más, pues comencemos. Comencemos por el principio, ¿no? Por esto que llamamos People Analytics, que ya incluso había comenzado año y medio antes de yo incorporarme a la compañía. De hecho, tuve la suerte de hacer unos primeros perfiles técnicos dentro del área para poder aprovechar la información que habíamos recopilado y el cómo utilizarla. Y al final, ¿cuál era el approach? O sea, ¿cuál es la razón por la cual quisimos hacer eso? Pues queríamos pasar de ese mundo más tradicional, más de reporting, que a veces parece que solo somos conocidos por ello cuando realmente es mucho más. Y quisimos incorporar las tecnologías de Big Data e inteligencia artificial a la información que teníamos de los empleados para poder dar valor no solo a los empleados, sino también valor al negocio. Debe llegar a ese punto en el cual hacemos ese win-win en el cual mejoramos tanto los empleados como también la compañía. Y a mano crecer mutuamente, que al fin y al cabo la compañía somos los empleados que trabajamos en ella. Y pues eso, comenzamos en 2018 incorporando tecnologías y analítica. Hablamos de Big Data y inteligencia artificial. Una empresa de aproximadamente 110.000 empleados a día de hoy. Siendo honestos, la información que tenemos hoy en día aún no la podemos llamar Big Data. Si lo sabéis, pero Big Data en el momento se definía como 3 Vs: velocidad, variedad y volumen. Nosotros a nivel de volumen no llegamos a terabytes, a una gran cantidad de información, llegamos a gigabytes. A nivel de velocidad, no somos un Twitter en el cual generamos 6.000 tweets por segundo. 6.000 tweets por segundo, imaginado cuántos tenemos en un día o en un mes. Una gran cantidad de información, no hay velocidad porque no generamos velocidad a un nivel tan rápido. Tenemos variedad, eso sí, porque ya no solo hablamos de números o de tablas en Excel, hablamos de currículum, hablamos de puesto, texto, incluso imágenes, redes sociales dentro de la compañía de las cuales sí podemos aprovechar y generar insights. Y aunque es verdad que no estamos en ese punto de Big Data, sí que estamos en ese punto de seguir acumulando información, generar históricos que podemos aprovechar y sí que se pueden aplicar técnicas. Como algunos casos que os contaré hoy queréis que aplica, pero al fin y al cabo todo lo que hacemos siempre va por el mismo objetivo, ¿no? Esos insights que nos ayuden a gestionar a las personas y darle valor a esa información que tenemos. Entonces, nosotros hemos definido lo que es Analytics en esos 4 pilares, ¿vale? Primero de ellos es datos. Yo no poder hacer nada de analítica, ni de saber lo que hay para poder explotarlo. La tecnología, no, de hecho creo que lo comentaba antes mi compañera Nidimu, que evidentemente tenemos, sí, muchas fuentes de datos, pero realmente no se hablan entre sí. Estamos seguramente en el Excel del compañero que tiene su portátil y luego en un pendrive, a lo mejor. Realmente todo eso debería integrarse en un único sistema para poder explotarlo al máximo. Skills, ¿qué tipo de skills necesitamos para poder, ya no tanto solo focalizarnos en el análisis, cómo generamos esos environments, esos data lakes donde podemos almacenar la información para su mejor uso y explotación? Y luego, por supuesto, aunque tengamos todo eso, al fin y al cabo tenemos que hacer algo. Ya son estos casos de uso en los cuales donde ya todo el trabajo que hay por detrás le da el valor necesario. Rápidamente, si pasamos primero por datos, deciros que esta imagen que veis aquí, este gráfico, lo vi en el máster hecho del año 2016, nunca lo he querido actualizar porque realmente lo dije en su momento que era novedoso, pero ha sido cierto hasta la fecha de hoy, es que aproximadamente el 80% del tiempo de Data Scientist lo dedicas principalmente a la limpieza de datos. No tiene nada más. Por lo menos en los 3 años que llevo yo en la compañía, es
es verdad que es importante aprender sobre los algoritmos, pero claro, si tu información no es la correcta, no está bien estructurada o incluso no es de buena calidad, por muy buena analítica que apliques o muy buenos modelos de machine learning que conozcas y puedas incorporar, el resultado tampoco va a ser el óptimo, porque tu información de base. Por tanto, es súper importante dedicar ese tiempo para que esa información sea buena y con una estructura adecuada. Nosotros, al fin y al cabo, en Telefónica tenemos nuestra herramienta de recursos humanos que es SAP Satisfactor. Ahí es donde tendremos la información de los empleados, pero además esa información luego la almacenamos en nuestra data lake, un sistema de base de datos con el cual toda la información es una información más clara, homogénea e integrada, ¿vale? Que podamos integrar información de talento con información de compensación, por ejemplo, con información de talento. Es el approach que hemos tomado. Seguimos creciendo en ello, no os voy a mentir, sigue habiendo unos cuantos extras por el camino, desafortunadamente, la approach es que cada vez sea menos, pero bueno, eso es un poco, no hemos querido que eso nos detenga para dejar de hacer analítica, porque de nuevo, si la información está, hay que aprovechar para algo la tenga. Sería el primer pilar, que son los datos. La tecnología, como bien os he comentado, sí tenemos datos, factos, y luego eso lo volcamos a nuestra base de datos. ¿Por qué? Bueno, nuestra base de datos es nuestro ecosistema, ¿vale? Que lo hemos llamado Lakehouse, a nivel más funcional lo hemos dividido como en 3 niveles, ¿no? Esa primera capa de visualización, porque al fin y al cabo sí con las herramientas como Power BI, Tableau, o incluso si queréis hacer una página web, al fin y al cabo fácilmente poder conectarnos esa información, poder visualizarla. Ya no solo yo contarte que el insight es X, sino además poder mostrarlo de forma gráfica y atractiva a negocios, ya que sea que tengas que reportarlo, para darle mayor valor. La verdad es que, aunque los insights sean buenos, también el cómo lo cuentas puede ser muy importante también. Entonces, por eso tenemos esta capa. Luego tenemos una capa más de guía y reporte, como hemos definido. Bueno, para los que conocéis, es una base de datos MySQL, de la cual pues, concretas para saber ya como cuántas mujeres hay en un departamento concreto, cuántos jóvenes tenemos, etcétera. Luego ya teníamos una capa un poquito más avanzada, en la que teníamos un cluster Hadoop, en el cual, en el punto que lleguemos a Big Data, que es cuando será más útil, ya tener la infraestructura montada para poder aprovechar ese environment, poder hacer ya no solamente analítica, por así decirlo, más o menos sencilla, sino dar ya modelos de learning, predicciones, etcétera, y poder aprovechar ese potencial. Es más o menos el sistema que nos hemos montado. Principalmente la fuente de origen es Satisfactor, pero luego poco a poco hemos ido incorporando otras fuentes, como pueden ser ciertos Excel que están por ahí en ciertos países o en ciertas áreas locales, e incluso herramientas que por tema de reporting nos ayudan también a recopilar información que no tengamos en el sistema. Y bueno, ahora iba a comenzar la parte de skills, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles hemos decidido, bueno, por lo menos en Telefónica, que eran necesarios para poder construir esto? Es verdad que ahora mismo lo imaginamos de esta forma, ¿vale? Con perfiles desde Data Engineer hasta el Data Architect, Data Scientist, Data Visualization y Business Translator, ¿vale? Y al principio, y esto ocurrió incluso antes de que yo llegara a la compañía, pues eso, nos focalizamos mucho en tener las bases bien hechas, ¿no? Comenzar a construir la casa por los cimientos y no por el tejado. Y por eso es que decíamos de generar este data lake o esta base de datos que era la que íbamos a utilizar para almacenar la información. Ya hay perfiles como Data Engineers y Data Architects donde más utilidad nos pueden ofrecer, ¿vale? Luego ya venía la parte más, en este caso más que me toca a mí, más de Data Scientist, ¿no? El perfil que una vez ya tiene la información almacenada en forma correcta pueda aprovecharla y explotarla y generar insights que luego, con un perfil más de visualización, se puedan pintar de una forma atractiva y de fácil entendimiento para poder transmitir el insight, ya no solamente a tu superior, sino incluso al negocio, ¿vale? Eso también es importante. Y alguien, un business translator, que comprenda ya no solo la parte analítica, sino también la parte del negocio, ¿no? Cómo funcionan los recursos humanos en su core, que al fin y al cabo es ese nexo que nos permite a perfiles como el mío aplicar nuestros conocimientos en las cosas que realmente pueden generar valor para el departamento,
¿vale? Y se nos puede orientar y luego también contarlo de cara arriba a nuestros jefes, directores, etcétera, para que la información llegue donde tiene que llegar y luego se pueda realmente activar palancas con la información o el análisis generado, ¿vale? Pero bueno, esta es la parte que quería ir un poco más rápido, que es un poco más de base, pero la que sí me quería enfocar más es al final qué hemos hecho con esto, ¿no? Ya que tenemos todo montado, ¿qué casos de uso hemos hecho? Yo hoy tengo el orgullo, incluso diría, de 3 casos de uso en los que yo he podido participar, ¿vale? Hemos generado mucho más, pero bueno, para también cumplir con tiempos, solo voy a contar 3, pero bueno, si queréis luego podemos hablar de otros. Y voy a contar con el primero que hemos llamado, bueno, a todo lo que es el engagement, ¿vale? Que lo asociamos mucho a lo que es esa encuesta anual donde les preguntamos al empleado una serie de preguntas para entender su situación actual y además entender cuán engage están con la compañía, ¿no? Que eso al fin y al cabo es algo que a nosotros nos interesa como también gestores de nuestros empleados. Y cómo aplicando técnicas de text mining, ¿vale? Nosotros hemos llamado al producto People Emotion, para darle un nombre más concreto, podemos aprovechar lo que nuestros empleados nos explican sobre sus preocupaciones o cosas que les gustan para entender de forma general qué es lo que les afecta o qué es lo que les gusta y por tanto también seguir trabajando en ello, ¿vale? Al fin y al cabo, esto tiene sentido también por la cantidad de empleados que somos. Somos 110.000. Si fuésemos 100, pues te puedes leer los comentarios fácilmente. O sea, al fin y al cabo, 100 personas puedes. 110.000 pues ya es más complejo, sobre todo cuando tomas en cuenta que al ser una multinacional pues tienes diferentes idiomas también involucrados. Y bueno, nosotros en esta encuesta, ¿vale? Uno de nuestros indicadores principales, no sé si lo conocéis, es el Employee Net Promoter Score, ¿vale? Es uno de los KPIs, bueno, nuestros KPIs que de hecho publicamos anualmente, ¿vale? Y para los que no los conozcáis es un KPI muy sencillo, que lo que intenta medir, de hecho se usa mucho en negocio, en la parte de productos, intenta medir la fidelidad que las personas tienen en un producto, ¿vale? En nuestro caso, en recursos humanos, más que fidelidad en el producto, la pregunta que le hacemos al empleado es ¿con qué probabilidad recomendarías, en este caso Telefónica, como un lugar para trabajar? ¿Vale? La respuesta va del 1 al 10 y en lo que te dice la metodología del NPS es que cuando puntúas entre 1 y 6 eres considerado un detractor. Lo que te dice eso es que probablemente seas una persona que incluso hable mal de la compañía afuera, por tanto genere una peor publicidad. Si puntúas entre 9 y 10 eres considerado promotor, es decir, una persona que seguramente habla muy bien y que por tanto te dará buen feedback a sus compañeros o familiares. Mientras que si puntúas entre 7 y 8, bueno, es una persona que no te va a perjudicar, pero tampoco es que te vaya a generar mayor beneficio fuera de la empresa. Entonces, en el Promoter Score lo que hace es solo tomar los extremos. Quiero tomar en cuenta mis promotores y mis detractores. Y al final es una métrica que te dice, oye, ¿qué porcentaje de promotores tengo menos qué porcentaje de detractores tengo? Entonces, esto va desde el 100 al menos 100. 100 porque puedes tener solo promotores, 100 menos 0. O menos 100 porque puedes tener solo detractores, 0 menos 100. Entonces, esta es nuestra medida. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué puntúas como puntúas? ¿Qué es lo que te dice o qué es lo que te hace recomendar a la compañía o dejar de recomendarla o simplemente ni fu ni fa, como diríamos que son los pasivos, ¿no? Aquí es donde viene la aplicación de text mining. Y bueno, al fin y al cabo, la idea principal os quiero ir comentando un poco paso a paso porque sí que me gusta contar, aunque sea por encima, cómo es el proceso rápidamente, pero el objetivo final es, entre esos 110.000 comentarios que podemos generar, de rápidamente entender cuáles son las temáticas que se comentan, ¿vale? De forma general. En general se habla de remuneración, se habla de flexibilidad, se habla de oportunidades de desarrollo. Eso es lo que queremos detectar. Y aplicando técnicas de text mining, como la que veremos ahora mismo, podemos descubrir esas temáticas. Un poco el proceso, nosotros lo hemos dividido en 3 partes. Para los que conozcáis, que seguro alguno de aquí conoce los procesos de NLP, ¿vale? Una de las primeras cosas que hacemos nosotros es part of speech tagging y lematización. Lo primero lo que nos dice es un análisis sintáctico, es determinar si la palabra es un verbo, un adjetivo, adverbio, artículo, etcétera, y aprovechar esa etiqueta para quedarnos con las cosas que realmente nos pueden indicar la temática. Seguramente serán cosas como verbos o nombres o adjetivos. Al fin y al cabo son las cosas con las que nos solemos quedar nosotros porque es lo que nos va a indicar de qué habla la persona.
Y además, luego aplicamos un proceso de lematización, y es que al final pues las palabras se pueden derivar de muchas formas, como puede ser cliente, clientes, clientela, que al final te dicen el mismo concepto, porque aquí lo importante es entender el concepto. Y con ello simplificamos más el resultado y obtenemos, pues, que es, en este caso, para hablar de cliente, ¿vale? Este es el primer paso que hacemos nosotros. Luego aplicamos un modelo llamado LDA, que lo que nos permite es descubrir esas temáticas. De nuevo, de forma sencilla, esto simplemente es ver qué palabras aparecen frecuentemente juntas dentro de los comentarios. Y lo que nos dice este modelo es que si yo veo palabras como oportunidad, desarrollo, formación, etcétera, y aparecen juntas, pues me generará un clúster identificado con estas palabras que luego nosotros podemos interpretar con el nombre de una temática. De nuevo, flexibilidad, remuneración, COVID, etcétera. Y rápidamente lo que esto hace es eso, genera topics basados en palabras, esas palabras se agrupan según cómo aparecen frecuentemente juntas en los comentarios, y para un comentario, como evidentemente la persona puede hablar de muchas cosas, se le puede clasificar en más de una temática. Puede que haya hablado de remuneración a la vez que ha hablado de la pandemia o a la vez que ha hablado de la flexibilidad. Y esto lo hace palabra a palabra, pero tiene una debilidad, y es que a lo mejor si yo en mis comentarios pues tengo la palabra big y data, no significa que está hablando de big data, simplemente significa que por alguna razón en mis párrafos he mencionado ambas palabras, pero puede que estén mencionadas incluso en oraciones diferentes, que no tengan nada que ver. Por eso luego, antes de esto, aplicamos una técnica llamada Ngram, que lo que hace es, en vez de analizar palabra a palabra por separado, hacemos ventanas. Entonces, en frases como esta, el unigram sería lo básico, que es analizo palabra a palabra. El bigram es, oye, pues hagamos ventanas de 2 y voy moviendo. This is, speak, big data, data AI, AI book. Entonces, si realmente big data es un concepto, pues aparecerán juntas en ese orden en mis comentarios. Y al hacer esto, podemos generar una mayor finura en el resultado, ya que estamos también capturando el contexto de lo que hay detrás de ese comentario. Y esto, al final, rápidamente, ¿vale? Es lo que nos generaba esa lista de comentarios o de temáticas que más resaltan en nuestros empleados. Pero no nos quedamos ahí, porque también queremos analizar el sentimiento. Lo has dicho de forma positiva, negativa, neutra, porque si estás hablando de burocracia, lo haces diciendo que a lo mejor te gusta, que puede ser, o que lo ves de forma negativa. O si hablas de oportunidades de desarrollo, es porque consideras que tenemos oportunidades de desarrollo, consideras que a lo mejor nos faltan y es una queja. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque es lo que nos permite saber qué hacemos bien y seguir haciéndolo, y qué cosas realmente tenemos que mejorar en ello. Entonces, también aplicamos este análisis de sentimiento que nos permite clasificar los comentarios, digamos, en 5 escalas de sentimientos, desde muy negativo hasta muy positivo, pasando por neutro. Y dependiendo de cuántos comentarios de qué tipo hay en cada temática, podemos generar una medida muy sencilla de, oye, pues el 82%, de esta temática de oportunidad de desarrollo vemos que hay un 82% de positividad, o de burocracia un 28%. Y para darlos un pequeño pincelado de qué hemos hecho nosotros, esto es del año pasado, incluso en junio lanzamos un pulso en el cual, de nuevo, hacemos la pregunta del NPS y luego pedimos que expliquen el porqué. Y aquí vemos temáticas que nos surgen, aquí también salía el COVID, y vemos que esas bolas más verdes son aquellas que tienen una positividad mucho más, una positividad positiva, mientras que el resto iba bajando. Por tanto, cuando hablaban de clima laboral o flexibilidad, era con una entonación positiva, por tanto, parecía que las cosas iban bien en esa temática, mientras que si hablamos de liderazgo, de carga de trabajo, veíamos que ya el approach no era tan positivo, por tanto, seguramente era algo en lo que se tiene que mejorar. Y esto al final, de nuevo, hacemos todo esto para poder generar una acción. Ahora con esto podemos entender qué es lo que nuestros empleados nos han querido decir, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son las cosas con las que están contentos. Y por esto, mejor dicho, gracias a esto, cuando hagamos planes de acción, poder centrar el tiro en lo que realmente es importante para nuestros empleados. ¿Vale? Y bueno, aprovechando también lo que es toda la aplicación de text mining, nosotros en Telefónica tenemos una red social corporativa, interna, que es Workplace de Facebook, no sé si algunos lo conocéis. Nosotros de vez en cuando, el comité
Nuestro comité ejecutivo de vez en cuando realiza algún evento donde comentan algo importante en ese momento, pues en los resultados de negocio o este en concreto que os voy a mostrar. Este fue el primer evento que hicimos en abril del año pasado respecto a la pandemia, ¿vale? Respecto a cómo lo estábamos gestionando tanto a nivel económico como incluso a nivel de compañía, ¿vale? Cómo estaban los empleados. Y una cosa que hacemos aquí también es analizar este evento en vivo, es decir, vemos cuáles son los comentarios analizamos los comentarios que nuestros empleados comentan durante el evento y ya no solamente el mensaje en sí, sino ver en qué momento del evento han ocurrido, ver qué reacciones se tienen sobre ese comentario, el número de likes, por ejemplo, y ver de alguna forma cómo se correlaciona con los mensajes que nuestro comité mencionaba en cada parte del evento. Al final, al conectarnos aquí, podemos extraer toda esa información y en un dashboard, esto es un dashboard de Power BI, ¿vale? Son los resultados de este ejercicio. Podemos ver a la izquierda vemos cuáles son las temáticas que nos surgían, ¿vale? A la derecha vemos en este plano temporal, vemos en qué momento del evento ocurre la mayor cantidad de comentarios, el tipo de comentario, perdonad que os haya puesto en borroso los comentarios, pero bueno, es información privada. Y vemos aquí abajo en esta tabla cuáles son esos comentarios clasificados en la temática correspondiente, el número de likes recibidos e incluso se puede buscar por una palabra en concreto. Si quiero buscar teletrabajo, pues podría buscar y ver comentarios que hablan de teletrabajo o de COVID o de remuneración. Pero en este evento en concreto lo que veíamos era que salían estas 4 temáticas. Salía temas de teletrabajo, ya que hablábamos de pandemia, cómo nuestros empleados se daban apoyo mutuamente durante este evento, salir adelante. Se hablaba del orgullo de pertenencia, principalmente porque en ese contexto de pandemia, donde en España y en muchas otras partes del mundo, la gente estaba en ERTES o incluso había perdido su empleo, a nosotros pues se nos permitió seguir teletrabajando y conservarlo, cosa que la gente agradeció. Y luego salió una temática sobre cura de humildad que justo cuando veis los comentarios ocurre al final del evento porque fue un mensaje del CEO. Y al final fue un mensaje que entonó con los empleados y se nota que cuando lo ves al final del evento, la cantidad de comentarios que recibió, y ya no solo la cantidad de comentarios, sino que fue lo suficientemente representativo como para generar una temática al respecto. Y esto es el caso de uso relacionado principalmente a engagement y cómo aplicar text mining en temas de people analytics, básicamente. Y esto es lo que hemos hecho, seguimos haciendo y en este punto en concreto. Y bueno, la verdad que nos ha dado muy buenos resultados. Y ahora os quería comentar otro caso de uso. Este en particular le tengo bastante cariño ya que yo he entrado a Telefónica concretamente para este proyecto y luego ya seguí con los siguientes. Pero este es el que denominamos Rocket People. Y Rocket People, al fin y al cabo, es un recomendador de vacantes, ¿vale? Pero bueno, antes de hablar de recomendador de vacantes, quiero hablaros de skills. Nosotros, dentro de Telefónica, lo que queremos hacer es poder gestionar el talento basado ya no tanto en un título profesional o en el área en el que esté, sino en lo que realmente la persona sabe hacer. Al fin y al cabo, como en cualquier empresa, nos interesa retener el talento, ¿vale? Y si una persona, por lo que sea, quiere ya cambiar de profesión o aventurarse a otro tipo de área, el conocer qué skills tiene y poder recomendarle oportunidades de trabajo dentro del grupo. No te tienes que quedar en el mismo departamento, pero sí te puedes ir a otro sitio dentro del grupo o incluso a otro país que también sea donde haya una empresa de Telefónica. Entonces, nosotros tenemos lo que denominamos Skills Bank, que es una taxonomía de skills. Hoy en día tenemos ya diría más de 1.700. De hecho, tengo que actualizar la slide. Hemos decidido que la taxonomía siga viva porque creemos que cada día surgen nuevas skills, sobre todo en el mundo más tecnológico. Y lo que queremos es que esto sea como el currículum del empleado dentro de la compañía. Y todo lo que conlleva un currículum. Queremos decir, nosotros tenemos el listado de skills y dejamos que los empleados se nivelen entre un 0 y un 4. 0, no sé nada. 4, soy un experto. Y cuando decimos currículum lo decimos porque queremos que los empleados, entre comillas, se mojen y sean ellos los que vayan calibrando y realmente digan cuál es el nivel que tienen. Habrán empleados que a lo mejor pondrán un poco por debajo por querer ser más conservadores, otros que a su vez quieran ir más alto, pero al fin y al cabo todo esto está para que podamos aprovechar esta información y
darle oportunidades a estos empleados según estas skills. Recomendador de vacantes es solo un caso de uso que tenemos con skills, pero es uno que aprovecha esta información. Y como tal, pues es como en tu currículum. Si has decidido exagerarlo un poco, pues evidentemente esa es tu decisión. Lo mismo va a ocurrir aquí con Skillsbank, ¿vale? Entonces, recomendador de vacantes. ¿Cuál era el approach? El approach es, bueno, yo como reclutador puedo tener la necesidad de perfilar una vacante, además de mi descripción de puesto y diferentes atributos. Yo lo que quiero es además indicar qué skills requiero que el candidato conozca para poder perfilar esta vacante. Por tanto, a esa vacante yo le asocio un listado de skills con el nivel que yo espero, 1, 2, 3, 4, y si es obligatorio o no, porque evidentemente habrán skills que serán deseables, que es también que aportan al trabajo pero no son mandatory, pero otras que sí, otras en las que si no la tienes, pues evidentemente a lo mejor no puedes hacer bien, no estás cualificado para el trabajo, ¿vale? Por otro lado, lo que le pedimos a los empleados es que rellenen su perfil de skills y que lo mantengan actualizado. Entonces, al final, pues tienes estas dos informaciones. Tengo el conocimiento de mis empleados y el conocimiento que yo quiero reclutar. Esta información la generamos en SuccessFactors, tanto desde el punto de vista de empleado como reclutador. Esa información sería enviada a nuestro Data Lake on HR que os comentaba previamente, y es ahí donde con esta información aplicamos nuestro algoritmo de recomendación y generamos esas recomendaciones de vacantes, en el cual yo te puedo decir, según tu perfil y lo que pide la vacante, qué afinidad tienes. Lo medimos entre un 0 y un 100%, ¿vale? Y a su vez, luego a los reclutadores le damos la información de, oye, pues para la vacante que tú has perfilado, que sepas que tienes este tipo de talento con este nivel de afinidad y con estas skills. Pregunta, así rápida. ¿Creéis que es un algoritmo de inteligencia artificial? Guay, no, es eso, no lo es. Vamos a ser más concretos. No lo es, principalmente, la inteligencia artificial, así rápidamente, pues son modelos de los cuales utilizas datos del pasado para aprender y con los cuales luego, con ese modelo, puedes generar un nuevo output. En este caso, no necesitamos un modelo porque lo que hacemos es la comparación entre ese conocimiento que nos da que dice el empleado que tiene versus ese conocimiento que los reclutadores están exigiendo. Entonces, esta es la ir un poco más compleja, pero bueno, siempre me gusta dejar esa fórmula así con lenguaje matemático por algo muy sencillo, porque creo que al principio, a las matemáticas pueden dar un poco de miedo porque parecen complejas, pero al final es que esto es muy sencillo. Es tan fácil como ver la suma producto de lo que tiene la vacante, o sea, de las skills que pide la vacante con el peso que el reclutador le ha dado, si es mandatorio o no, y compararlo con el nivel del empleado para cada una de esas skills. Y si os dais cuenta, en la parte de arriba de la ecuación, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es skill de la vacante menos skill del candidato. O sea, hacemos esa diferencia. Entonces, mientras más cercanos sean, van a ser más cercanos al 0 y, por tanto, esta división pues daría un 100%. ¿Qué ocurre? Que puede ocurrir que un candidato tenga un nivel superior a lo que pide la vacante. Eso lo tomamos en cuenta. Podemos hablar de personas sobrecualificadas, lo cual puede ocurrir perfectamente. Nosotros para la afinidad no queríamos generar una afinidad mayor al 100%, ¿vale? De cara al empleado, pero sí es una cosa que tomamos en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de reclutamiento, porque a lo mejor una persona sobrecualificada no tiene que ser la mejor para ese perfil. Entonces, por eso, cuando vemos, por ejemplo, vacante pide 2, yo tengo un 3, 2 menos 3 es menos 1, pues ahí lo que significa ese max es que en ese caso nos quedamos con el 0, que es mayor que el menos 1. Entonces, lo tratamos como si el empleado tuviese el mismo nivel, de cara a luego poder mostrarle en SuccessFactors su afinidad con respecto a dicha vacante, luego al poder ver los detalles y ver con cada skill cómo se compara, pero por otro lado, desde el punto de vista de reclutador, podrá tener ese detalle de exactamente cuán sobrecualificados están esos candidatos que puedan llegar a tener un 100% o que realmente sea un más de un 100%. Y bueno, esto no para aquí, porque al final esta recomendación, si os dais cuenta, toma siempre en cuenta lo que me dice la vacante versus lo que yo tengo como empleado. Pero aprovechando que tenemos una taxonomía de skills, tenemos la relación entre skills, porque a lo mejor yo estoy pidiendo un visualizador de datos y pido concretamente Power BI,
vale, puede que el desarrollo, o sea, puede que sea una herramienta sí o sí necesaria para el desarrollo de la actividad, pero una persona que sabe Tableau, que también es un visualizador, seguramente también pueda desarrollar o mejor dicho, la curva de aprendizaje de esa persona seguramente será más corta que una persona que no sepa ni Tableau. Entonces, aprovechando que tenemos esa agrupación de skills en nuestra taxonomía, si vemos este ejemplo en el cual tengo una vacante que pide solo lo que está en azul, ¿vale? Python, estadística y machine learning y pandas. Pero yo también sé que habilidades como skitlearn y R tienen que ver con ese tipo de skills. Yo lo que hago es, oye, veo lo que tiene mi empleado, veo que tiene 3 de las 4 que pidió la vacante, fantástico, eso tiene que tomar en cuenta. No tiene pandas, pero como lo pide el reclutador, tengo que tomarlo en cuenta en el algoritmo y por 2 su afinidad bajará, pero veo que tiene R y R es algo similar a lo que pide el reclutador, por tanto, su afinidad va a subir un poco. No tanto como si fuese algo que pide el reclutador, pero si le damos ese push para que empleados que tengan skills similares a lo que se pide puedan enterarse de que estas vacantes existen e incluso aplicar y a lo mejor ser seleccionados, porque al fin y al cabo tienen un talento que puede ser útil para dicho perfil. ¿Vale? Y bueno, pues al final el algoritmo funcionaría igual que antes, solamente que a esa lista de skills que pide la vacante le sumaríamos aquellas relacionadas con las skills que solicitadas por reclutador, pero solo añadiríamos aquellas nuevas cuando el empleado lo tiene, porque evidentemente si el empleado no tiene skitlearn y el reclutador no ha pedido skitlearn, no tiene sentido que le perjudiquemos incluyéndolo en el cálculo. Entonces hacemos esa diferenciación. Y por supuesto, además de la afinidad, no nos podemos olvidar de categorías profesionales. Sobre todo ocurre mucho en el mundo tecnológico, en el cual puede ser muy conocedor, incluso apenas entrar a trabajar de algunas tecnologías, sobre todo en el mundo de la programación. Pero eso no significa que estés disponible, por ejemplo, que estés listo para un puesto a lo mejor de gerente o de jefe. Entonces, al fin y al cabo, nuestros empleados tienen su categoría profesional. Los reclutadores pueden indicar qué categoría profesional requieren para dicho puesto y nosotros hacemos recomendación al mismo nivel o al inmediatamente superior, ya que tiene más sentido que una persona o quiera seguir, o sea, quiera mover horizontalmente o incluso subir al siguiente nivel. De todas formas, ese es el primer filtrado a la hora de hacer la recomendación, pero sí que dejamos que los empleados vean su afinidad con todas las vacantes si así lo requieren. Además, tomamos en cuenta la movilidad. Aprovechando que somos una empresa multinacional, pues dependiendo de si la persona nos ha indicado que se quiere quedar en su ciudad, pues hacemos ese filtro y no recomendamos vacantes fuera. Pero si por lo contrario dice que no le importa moverse dentro del país o del continente o en el mundo, pues esos niveles de filtro lo iremos aplicando para que tomemos en cuenta también los deseos de esa persona en cuanto a dónde quieren realizar su trabajo. Y por último, también tomamos en cuenta los intereses. Es decir, en Skillsbank tú puedes indicar qué habilidad te gustaría aprender más o tener mayor conocimiento, aunque tengas un nivel bajo. Y tenemos una sección diferente en la cual mostramos las recomendaciones siempre y cuando se soliciten skills que el empleado ha indicado como interés, ¿vale? Estas, por lo general, pues tienen una afinidad mucho menor, pero sí que le sirve al empleado para ver qué otro tipo de skills se solicitan junto con esa que él quiere adquirir. Y le da un poco la visión de por dónde van los tiros o por dónde tendría que orientar su crecimiento profesional. ¿Vale? Y bueno, al final os he dicho que también había una vista de reclutador, pues toda esta información que hemos generado, pues al final otra vez en un dashboard Power BI podemos ya no solo ver la afinidad de los empleados, sino que podemos ver cómo nuestros empleados se han mapeado, o sea, cuántos empleados tienen skills, cuántas veces se han actualizado y verlo por la organización. Podemos ver para cada skill o para cada área de conocimiento, que son agrupaciones de skill, cómo se mapean los empleados y con qué nivel. Y pues para cada vacante poder ver cómo nuestros empleados tienen una afinidad según las skills que solicita la vacante y las que esa persona tiene para que el reclutador pueda tomar la decisión. Y bueno, y esto es Rocket People, es un caso de uso concreto de Skillsbank, que es al fin y al cabo el poder tener mapeadas las habilidades de nuestros empleados para gestionar el talento. Tenemos muchos más, como también es un recomendador de formación, que funciona muy similar, pero basándose en cursos, ¿vale? Que los empleados pueden participar. Y
Y bueno, seguiremos pensando en muchos más, ya que esta información es bastante potente. O sea, que tenemos margen para crecer con estos datos. Bien, y ya el último caso de uso que os quería comentar, espero no haberos aburrido hasta ahora, es el de brecha salarial, que bueno, seguro que a muchos os suena, ¿vale? Si lo sabéis, en España desde el año, diciembre de 2018 es obligatorio que las empresas con más de 100 empleados, si no me equivoco, 100 o 200, el caso de Telefónica, pues por supuesto, de sobra, tenemos que reportar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esto es la diferencia media de lo que ganan las mujeres versus los hombres dentro de la compañía, ¿vale? El cálculo es bastante sencillo, cojo a todas las mujeres, calculo su remuneración media, cojo a todos los hombres, calculo la remuneración media y vemos en porcentaje cuánto de media ganan los hombres versus las mujeres. Luego veremos números exactos, pero para que os hagáis una idea, desde el 2018 hasta el 2020 que hemos reportado este KPI, en Telefónica estamos aproximadamente alrededor de un 20% de diferencia a favor del hombre. Entonces, claro, este es el número, ¿vale? O sea, no lo podemos ni cambiar ni modificar porque al fin y al cabo es el que es y está bien saber cuál es el número, es el 20%. Lo que nosotros queremos entender es a qué se debe esa diferencia de un 20%. Es verdad que puede existir un contexto más cultural o social que el cual se nos puede escapar más como compañía a nivel de tener la información, ¿vale? Pero sí entender con la información de nuestra empresa, o sea, con la información de nuestros empleados, qué estamos haciendo nosotros en Telefónica con el fin de ya no incluso ver, si hay diferencia media entre hombres y mujeres, pero incluso detectar posibles discriminaciones, ¿vale? Y es por eso que nosotros en su momento también introducimos el concepto de la brecha salarial ajustada. ¿De qué va esto? Por un momento olvidaros del género, solo enfocaros en el salario, ¿vale? Se supone que como empleados todos tenemos un paquete retributivo. Ese paquete retributivo tiene que estar explicado por conceptos que personas de compensación sabrán de memoria, como puede ser cuál es la categoría profesional de una persona, es un junior, es un senior, es un gerente, un manager, un director. El área funcional, es decir, ¿qué hace? Estamos hablando de una persona de redes, de recursos humanos, de finanzas. ¿Qué antigüedad tiene la compañía? Seguramente el tiempo que lleva en la compañía también impactará en sus salarios según el seniority que vaya adquiriendo, ¿vale? ¿En dónde está? Es decir, ¿en qué país? Siendo una multinacional, tenemos que también tratar con el tema de tipos de cambio. Al fin y al cabo, no todos los países manejan la misma moneda. Y también las condiciones económicas de cada país. Los salarios que tenemos en España son más bajos que los de UK, por ejemplo. Pero no así los que tenemos en España son más altos que en Brasil, o en Venezuela, o en Argentina. Entonces, son realidades que también hay que tomar en cuenta. Además, siendo un grupo, somos un conjunto de muchas jurídicas. Al final, cada jurídica puede tener una política de compensación más específica a sus necesidades. Pueden existir convenios colectivos a los que los empleados pertenezcan. Bueno, zona geográfica ya lo he comentado, o incluso las personas pueden hacer horas extra y eso al final pues puede implicar también un aumento de remunerativo. Entonces, todos estos conceptos que os acabo de mencionar, al fin y al cabo es lo que lógicamente deberían impactar en el salario, ¿vale? Son los que se deberían utilizar para poder definir la remuneración de un empleado. Entonces, el approach es, yo tengo en cuenta estos conceptos, pero además meto en la fórmula el género. ¿Por qué? Porque quiero saber si a pesar de tomar en cuenta estos otros conceptos, el género sigue siendo un factor que, analizando los datos, tiene un impacto en la remuneración de los empleados. Y es saber primero si tiene el impacto, puede que no tenga ningún impacto, y fantástico, ya está, decimos que no hay discriminación, pero si lo tiene, saber exactamente de cuánto es, de cuánto estamos hablando. Esto al final nosotros lo hacemos, para hacer más concretos, con un modelo de regresión, ¿vale? Dejo aquí la fórmula que siempre me gusta asustar, pero que de verdad es muy sencilla. Al fin y al cabo es tan fácil como yo para cada uno de mis factores voy a tener un peso asociado que me va a permitir explicar cómo impactan en esa remuneración de mis empleados. Pero a la hora de yo ver la brecha salarial ajustada, lo que tengo que ver es ese impacto del género. Esto en un modelo estadístico, digamos que hay dos caminos. El primero es verificar si es una variable significativa, es decir, si realmente el género impacta, puede que no, y en el caso de que no, se puede descartar y ya decir que el género no impacta. O en el caso que sí, que es también una respuesta del modelo, ver cuánto impacta ese género. Rápidamente, ¿creéis que el género impacta en el salario de las personas
cuando hacemos ese tipo de modelo? Siempre me gusta hacer esta pregunta, es genial. No me pasa nada, no hay respuestas correctas, ya os diré lo que tenemos nosotros, al menos en Telefónica. Bueno, nosotros hacemos estos modelos por país, ¿vale? A nivel geográfico, entonces tenemos sobre todo España, Alemania, Reino Unido y todos los países de Hispanoamérica, menos Venezuela por el tema económico e inflación, ¿vale? Pero bueno, Brasil, Argentina, Chile, etcétera. Y en todos los países el género sigue siendo significativo, ¿vale? Desafortunadamente no hemos encontrado ningún país en el que el género, al menos hoy en día con la información que tenemos, no tenga un impacto en el salario. Curiosamente, no en todos es a favor del hombre. Solo en uno, pero al menos existe uno en el cual nos sale que el género tiene un impacto a favor de la mujer. En nuestro caso es Ecuador. Curiosamente fue algo que nos impactó. Pero bueno, hablando también con el equipo de recursos humanos local y analizando la información, veíamos que tenía ciertos sentidos por las mujeres que estaban en posiciones de alto cargo, ¿vale? Pero bueno, independientemente de esto, sí que vemos a día de hoy, con la información que tenemos, que el género sigue teniendo ese impacto en el salario de los empleados. Nuestro approach es, al fin y al cabo, esto es una forma de explicar esa diferencia bruta del 20% con información que tendría sentido que impacte en el salario. Nuestro approach es poder mejorar el modelo, incluyendo nuevos factores que sí tengan sentido en la compensación hasta llegar al punto en que digamos, vale, ya tenemos todo lo que se puede tener, y si en ese punto vemos que todavía tenemos un problema con el género o que el género sigue impactando, pues en ese punto ya tendremos que ver si ya hablamos de discriminación. A priori, esto lo que sí nos sirve es para explicar esa diferencia y poder ver exactamente en dónde tendríamos que atacar el problema en el caso de existir. Solo para contar algunos números, estos son nuestros números que también están publicados. En el 2018 teníamos una bruta del 21,36, en el 2019 bajó a 19,09, mientras que la ajustada global en el 2018 era 3,40 versus un 3,10 en el 2019. Al final lo que decimos es, por ejemplo, en 2019, de ese 19,09 nos queda todavía por explicar un 3,10% de diferencia con un factor que no sea el género, ¿vale? Ese 3,10 es lo que nos está diciendo. En el 2020 hemos incorporado un nuevo factor, que era el de tiempo parcial, es decir, si la persona estaba a tiempo parcial o no. Desafortunadamente veíamos que principalmente, creo que 7 de cada 10 empleados en tiempo parcial eran mujeres. Entonces, al final, el incluir este factor nos ayudó también a explicar esas diferencias salariales. Y podíamos bajar incluso una brecha ajustada hasta el 2,50. De nuevo, esto es una explicación de la bruta. El mensaje siempre es, nuestra bruta está alrededor de ese 20% que os comentaba antes. Podemos explicar esas diferencias salariales hasta un 2,50 a día de hoy, pero el approach es seguir trabajando, entendiendo dónde hay problemas para poder aplicar soluciones. Y bueno, yo siempre termino este ejercicio contando, dos cosas. Dejando claro la diferencia de conceptos. Cuando hablamos de brecha bruta, hablamos de diferencia media salarial, que es lo que la ley nos exige reportar, mientras que la ajustada es qué factores permiten explicar esas diferencias, ¿vale? Y hasta qué nivel, con la información que se tiene, por supuesto, podemos llegar a explicarlas. Si queréis saber, si queréis saber más del tema, ya que hago un poco de marketing, en junio de este año he publicado un artículo junto con Delia Majarín, que os sabrá, sobre cómo hemos hecho este análisis en Telefónica, ¿vale? Y también hemos aplicado a los premios Expansión en recursos humanos, ¿vale? Ya no solamente con el proyecto de Gender Pay Gap o brecha salarial, sino también incluyendo el proyecto de registro retributivo. Si a alguno suena, en este año, a partir del 14 de abril, las empresas en España están obligados a tener un registro donde, por puestos de igual valor, según lo que la empresa define como puesto de igual valor, se tiene que tener las brechas por cada uno de esos puestos y justificar aquellas en las que se tenga más del 25% de diferencia bruta dentro de las personas que están ocupando esos puestos. Pues eso, nosotros hemos también cumplido con este registro, tenemos nuestra propia herramienta para poder analizar esta información y la hemos presentado y, si no me equivoco, la semana que viene, no sé si el miércoles o el sábado, pues se publicará la lista de ganadores. Ya os contaremos. Y nada, esos son esos People Analytics en Telefónica y tres de los casos de uso que hemos hecho a día de hoy.
Y pues muchas gracias por recibirme aquí, espero que os haya sido de utilidad y eso es todo.